verdad que sigue aquí con nosotros y hoy nos acompaña el doctor Gerardo López, que es alergólogo especialista, y vamos a tratar precisamente con él este tema que muchas veces nos llega a confundir o nos tiene en la incertidumbre o nos preguntamos muchas cosas acerca de las alergias. Hoy es el día de resolver todas esas cuestiones y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, mi querido doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, René. Buenos días. Buenos días, Doc. Mucho gusto y a sus órdenes. Pues vamos a comenzar definiendo en general qué es una alergia. ¿Qué es? Bueno, una alergia es un conjunto de molestias que genera el cuerpo por un contacto hacia algo que existe de manera normal, pero que nuestro cuerpo responde de manera exagerada. ¿Rechazándolo? No tanto rechazándolo, sino dándonos una protección, pero más allá de lo que debemos de hacerlo. Es una protección exagerada a un elemento externo. A un elemento externo que existe de manera normal. Ok, ¿y qué tenemos que hacer, Doc? Si ya identificamos que algo nos está provocando un cambio en nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos qué es lo que me dio alergia? Bueno, primero tenemos como obligaciones identificar qué características tiene una alergia. Las enfermedades alérgicas son crónicas, son repetitivas, es decir, que la persona está enfermándose a cada ratito y además afectan todo el organismo, es decir, pueden afectar nariz, pueden afectar ojos, bronquios, piel, desde luego, y esto entonces de alguna manera hace que el médico se ponga alerta de que eso debe de ser una alergia. La cronicidad y la repetición de estos síntomas es lo que nos debe de alarmar. Ahora, ¿cómo se identifica? Se identifica precisamente con la que las personas expresan. Un ejemplo, doctor, existe molestia, me lleno de ronchas, me lleno de granitos cuando estoy en contacto con un gato. Ahí evidentemente es el efecto del gato. Doctor, empiezo a estornudar cuando de repente alguien me regala un ramo de flores. Doctor, empiezo a tener molestias cuando hago el quehacer en mi casa y desprendo mucho polvo de la misma. Entonces, cada uno de estos elementos nos va a dar la orientación para saber cuál de estas sustancias pueden ser las responsables. ¿Por qué tenemos alergias? ¿Cuestión psicosomática? ¿Cuestión genética? Es un conjunto de factores. El primer elemento es genético, es decir, existe una predisposición a que uno herede esa tendencia de alergia. Okay. Y el ambiente es fundamental. Entonces, la genética se expresa cuando hay un ambiente propicio. Okay. Pero psicosomático no se puede formar. Hay gente que de repente dice, ay, no me gusta, y de repente empieza a crear una reacción a eso. Pero desde luego, todo el aspecto emocional, el aspecto psicológico interviene para que se desarrollen también este tipo de problemas. Es fundamental en todas las enfermedades. Doc, pero puede ser que a lo mejor le diga, es que yo tomo el ramo de flores y me empieza una alergia, pero puede ser que sea algo específico de la flor, no sea... El polen. Claro, desde luego, todo lo que son las plantas son pólenes, efectivamente. Los pólenes tienen proteínas y esas proteínas son las que nos dan molestia. El polvo no es el polvo en general, son elementos que existen en el polvo, se conocen como ácaros del polvo casero, son como garrapatas microscópicas. O sea, son organismos vivos. Vivos. Oh. Y que además están en todas partes. En todos lados. Y esos comen nuestra piel cuando nos descamamos. Entonces eso se llaman dermatofagoides porque comen la piel. Por ejemplo, a nivel de la contaminación, no necesariamente es un elemento vivo. Son elementos químicos que también pueden generar alergia. El ozono, el dióxido de azufre, todo lo que existe en la contaminación. Y otro de los elementos que también intervienen muy importantemente son los alimentos. Entonces los alimentos también pueden intervenir como un generador de alergia. Puede ser una alergia cíclica de repente, porque mire, a mí en lo personal sí me sucedía. Yo trabajaba en una compañía productora de televisión donde tenían gatos y me causaba alergia. Sigo yendo ocasionalmente a lugares donde hay gatos y esa misma oficina también y no me pasa absolutamente nada. ¿Puede ser que rompió el ciclo? No necesariamente. Puede ser que la concentración de esa sustancia que el gato genera es poquita. ¿Es menor? Es menor, entonces de repente puede existir una gran concentración y eso sí generarnos molestias. Entonces todo depende. El ejemplo clásico es en primavera-verano. Ahorita que va a empezar la primavera, va a empezar a haber gran cantidad de pólenes. Clientes. Y entonces esos pólenes van a darnos lo que se llama fiebre del heno o conjuntivitis o rinoconjuntivitis alérgica estacional por los pólenes que son de esa época. Y en el caso de los alimentos, doctor, por ejemplo, la nuez a mí me cae fatal. Y a veces llego a desarrollar alergia, si por error consumo nuez o algún alimento que lleve pues ahí alguna partícula de nuez,
¿Pero por qué? ¿Porque no lo digerimos? ¿Tiene que ver? Porque... No, es precisamente porque esos tienen elementos dentro de todas esas que ya dijimos que eran proteínas, que nuestro cuerpo las reconoce, pero responde muy exageradamente. Entonces, todos estos síntomas se deben de bloquear con medicamentos de primera instancia. Lo primero es evitarlo, pero a ver, eviten No, que estar en de un contacto gato, con el de un medio perro, ambiente. dejen de hacer qué hacer para que no Métete levanten en una polvo. burbuja. Exactamente, eso no se debe hacer. Entonces lo que se debe hacer es tratar de tener una vida lo mejor, lo más normal, y utilizar, desde luego, el recurso de la atención médica, que es fundamental. Y el médico necesita, no necesariamente un especialista, el médico de primer contacto, el médico general, el médico familiar, tienen la obligación de atender esto, porque debemos de educar a esos médicos para que nosotros Pues sí, pero luego no los le atiendan atinan, bien. doc. Eso es lo que tenemos que estar Lo incidiendo. confunden con otras cosas. Este tipo de emisiones que ustedes generan, y muchas gracias, hacen que el médico diga, me hace falta saber algo de alergia, tengo que ponerme a estudiar. Entonces esto obliga a los médicos a estudiar. Pero existen fármacos para que se bloqueen ese tipo de reacciones. Y uno de esos fármacos son los antihistamínicos. Ejemplo, existen varios. ¿Vacunas, doc? Vacunas. También. Las vacunas de alergia, eso sí se hacen específicamente por el especialista. Nosotros hacemos ciertas pruebas que hacen que identificamos cuál sustancia es. Y le haces su coctelito especial a la persona. Cada persona tiene un cóctel especial de vacuna. Traje a la medida. Así debe ser. Pero en realidad no sé si decirlo, cura para la alergia no hay. Sí, si hacemos todo el control de ambiente normal, de una dieta normal, de una vida normal y una medicación adecuada. ¿Por qué? Porque todo está sustentado en algo muy sencillo: apagar ese incendio que se generó en nuestro cuerpo. Si nosotros controlamos apagar esa inflamación que se llama, realmente el paciente se la pasa muy bien y una vida normal. Entonces ahí podemos decir que existe una cura clínica. Obviamente lo genético no se puede manipular y modificar. En muy pocas enfermedades se hace actualmente. Ahí está. Bueno, pues muy interesante el tema del día de hoy, doctor, y creo que sí tenemos que ir entonces a visita con el especialista. Gracias, doctor. Muchas gracias y muy buen día. Vamos a la pausa y regresamos, René. Exacto.